Entonces se les empezó a otorgar patentes por 14 años y 7 años adicionales a esos artesanos para que aplicaran sus técnicas y su conocimiento en Inglaterra, bueno, en Gran Bretaña. Y la razón de esos 7 años de vigencia de la patente, o de múltiplos de 7, de 14 y después una prórroga de 7 años, es que tardaba 7 años en un aprendiz conocer la técnica que le proporcionaba el maestro. Entonces ya en 7 años ya pasaba de aprendiz a maestro. Y por eso se hace el múltiplo de 7 años. Entonces le daba hasta 7 veces lo que necesitaba para aprender. Vemos que la ley mexicana hasta 1976 continuó con los múltiplos de 7 años. La ley de dimensiones y marcas del 76, que no es la vigente, la ley vigente es del 91, estableció en su artículo 40 que la vigencia era de 14 años improrrogables. Aquí la vigencia es inicia a partir del otorgamiento de la patente, en la ley del 76. En la ley vigente, la vigencia inicia a partir de la solicitud de patente, pero son 20 años. Si tenemos en cuenta que si alguna normatividad nos vamos a tardar máximo 6 años y medio en el otorgamiento de la patente, en tramitarla, pues sí nos está dando más o menos los 14 años de explotación. Ahí podemos explotarla desde antes, ¿no? Para que no proceda una licencia obligatoria, pero eso es una cosa para no perder la patente. Estas primeras patentes, hay que recordar, o si no lo recordamos, lo sabemos, en Inglaterra fueron las primeras patentes documentadas que iniciaron el desarrollo de las patentes modernas, ¿no? Y estas primeras patentes, en vez de fomentar la innovación nacional, lo que buscaban era atraer la tecnología de fuera. Por eso era promover la transferencia de tecnología y en consecuencia generar un desarrollo económico del país. Entonces no es una economía, no es una casualidad que, bueno, los que se desarrollaron inventaron eso. No es una casualidad. Si lo ve como una casualidad, pues no sé qué estén haciendo ahí, pero no casualmente el mismo país, el mismo reino de Gran Bretaña estableció en 1623 el Estatuto de Monopolios, que no nada más es un antecedente de las patentes y de las creaciones intelectuales, sino también de la competencia, de la libre competencia. Se prohibían en 1623 en Inglaterra los monopolios, pero se exceptuaban la concesión de nuevas formas de fabricación en el reino. Entonces la innovación en la fabricación sí se podía monopolizar. ¿Qué pasa cuando nosotros prohibimos los monopolios en nuestras leyes? Estamos fomentando la libre competencia. Y no nada más es una cosa que se oye bonito, es una garantía constitucional que nosotros tenemos. ¿Qué es una garantía constitucional? Son los derechos mínimos que debemos de tener nosotros como personas y que debe respetar el gobierno. Eso está establecido en el documento que es la base del Estado, que es la Constitución. Y por eso es la importancia de la Constitución, porque la Constitución es el documento jurídico y político que da la base para todo nuestro Estado y toda nuestra situación en cuanto a leyes. Y por eso es importante que la Constitución contenga este tipo de disposiciones. Y el artículo 28 de nuestra Constitución vigente establece esa garantía de libre concurrencia al mercado o libre competencia. Y igual que el Estatuto de Monopolios, el Estatuto de Monopolios británico es del siglo XVII. La Constitución de 1857, que no está vigente, es la segunda más importante en México. Primero fue la del 1824, después de 1857 y después la de 1917. La Constitución del 57 también establecía en su mismo artículo 28 algunas excepciones a los monopolios. Dice el artículo 28, no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase, salvo los privilegios que por tiempo limitado conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora. Esto es en 1857, o sea, hace 2 o 3 años. Entonces, vemos que México ya desde entonces preveía ese tipo de cosas. La Constitución del 17 supuestamente es una reforma del 57, que realmente es una constitución nueva. Esta constitución pues tuvo que surgir porque hubo una revolución, y en derecho internacional vemos que si queremos legitimar nuestro gobierno, establecemos una constitución y ya con eso nos pueden otorgar el reconocimiento del gobierno, los otros estados, para que seamos sujetos iguales a nivel internacional. Entonces esta constitución, pues como hubo una
una revolución y queremos legitimar el nuevo gobierno, pues hacemos una nueva constitución. Pero para volverla más legítima, en vez de decir que es una nueva, decimos que es una reforma de la anterior, que realmente es una constitución nueva. Y en el mismo 28 establece que la prohibición a monopolios, y establece aquí en el párrafo 9, el anterior era todo el artículo 28 del 57, pues estamos hablando de hace muchos años, ¿no? En un solo párrafo 28 que establecía ahí todo lo que se les ocurrió en ese momento. Este artículo 28 actual pues tiene muchísimas disposiciones, habla del Banco de México, habla de las áreas que va a ejercer exclusivamente el Estado, como la energética y muchas otras. Y en su párrafo 9 dice que no es monopolio, y aquí nos habla de dos ejes que van a ser la evolución de nuestro sistema de propiedad intelectual: los derechos de autor y las patentes. Esas dos figuras o esas dos ramas de la propiedad intelectual es lo que genera la evolución de la materia. Las otras se van, pues son como accesorias en la evolución de la materia, pero por eso nuestro artículo 28 actual habla nada más de las obras de autores y de los inventos de los creadores. La Constitución dice cosas que en la ley ya no están. Por ejemplo, dice que van a otorgar privilegios en las facultades del Ejecutivo, del Presidente de la República, que va a otorgar privilegios también a descubridores. El descubrimiento no es protegible actualmente. También perfeccionadores de mejoras. En la ley del 76 sí se hablaba de mejoras, en la ley actual ya no se habla de mejoras. Nada más habla de invenciones o modelos de utilidad si es una invención menor. Si es una invención menor que no tiene tanta creatividad, es un modelo de utilidad. Este año hemos sufrido varias modificaciones en el tema, que son importantes evoluciones en el sistema. En el 2000, antes, desde los 30, teníamos un tribunal fiscal, que era para impugnar todas las resoluciones que teníamos problemas con materia de impuestos y cosas así. En el 2000, el fiscal, hay que recordar el derecho fiscal, que es el de pago de impuestos y contribuciones, es una evolución, bueno, es una rama, mejor dicho, es una rama del derecho administrativo que se trata todo lo que es el gobierno. Entonces, en el 2000, en el año 2000, hace 9 años, se modificó hasta incluso la denominación de este tribunal fiscal. Hay un tribunal en el que impugnamos todo lo que es todo de impuestos, y ya lo hicieron para que impugnemos todo lo que es relativo a autoridades administrativas a nivel federal. Y en vez de ser Tribunal Fiscal de la Federación, ahora se llama Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Impugnamos todo lo que es el gobierno federal. Pues en marzo de 2009 crearon una sala especializada, un órgano jurisdiccional especializado para conocer de la materia de propiedad intelectual. Esto es un avance muy importante porque estamos estableciendo el primer órgano jurisdiccional que forma parte formalmente de un tribunal en la materia. Antes de esto, nada más teníamos el INPI,